Quim Torra, obligado por la justicia a abandonar la presidencia de la Generalitat de Cataluña. El Pleno del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad ratificar la sentencia que le condena a 18 meses de inhabilitación por haber desobedecido la orden de retirar los símbolos separatistas de los edificios oficiales en la campaña electoral del 28A. Quim Torra está obligado, por tanto, a irse a su casa y será sustituido en la presidencia por el hasta ahora vicepresidente Pere Aragonès, aunque eso sí, le pone una serie de limitaciones. Le prohíbe utilizar su despacho, que se siente en su silla en los consejos de gobierno o que se dirija a los ciudadanos en el mensaje de Navidad. Además, tampoco tendrá la capacidad de convocar elecciones. Es el tema más destacado de la agenda política de la jornada, pero no el único, puesto que hoy hemos sabido que el gobierno ha reconocido que vetó la presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos magistrados el pasado viernes en Barcelona. Ha sido el ministro de Justicia, Juan José Campo, quien lo ha reconocido, argumentando la proximidad de la fecha del 1 de octubre, aniversario del famoso referéndum ilegal, y también la inminencia de esta sentencia condenatoria por inhabilitación para Quim Torra. Nos ocuparemos de esta guerra que el gobierno está manteniendo contra la monarquía y también de otra guerra que el gobierno de Sánchez ha declarado contra el gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta de las medidas a adoptar debido a la crisis del coronavirus. Tendremos ocasión de comentarlas en un día en el que además les anunciamos que será mañana cuando Vox registre en el Congreso la moción de censura que presenta contra Pedro Sánchez y que será defendida por su diputado en Barcelona, Ignacio Garriga. Son asuntos destacados en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Ya saben ustedes que pueden sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT. Como saben, estamos muy cerca del 1 de octubre, el momento en que ya se produce lo que llaman el segundo dividendo digital. Eso quiere decir que en la madrugada del martes al miércoles se procederá al cambio de frecuencias. Nuestro programa dejará de verse a través de la frecuencia 50 y pasará definitivamente a verse a través de la 48. A lo largo de esa noche puede que se produzcan algunos errores de sintonización, pero quedarán perfectamente solventados a las 7 de la mañana del miércoles. En caso de que no puedan ver ustedes en su televisor Distrito Televisión, tienen que resintonizar su aparato y nos localizarán en la frecuencia 48. Les recordamos que la frecuencia no es lo mismo que el número de canal que tienen ustedes en el mando. Presumiblemente en el número 1 tendrán puesto Televisión Española, la 1, por ejemplo, y en el 2, la 2, pero eso no quiere decir que el número de frecuencia de estos canales sea el 1 o el 2. En este caso pueden ustedes poner Distrito Televisión en el botón de su mando que ustedes prefieran, pero nuestra frecuencia es la 48. En caso de que resintonicen y no encuentren esa frecuencia 48 y no encuentren Distrito Televisión, es porque quizá su antenista no ha procedido todavía a la reconversión de los adaptadores necesarios para responder a este segundo dividendo digital. Les iremos recordando y no duden en preguntar a un experto en caso de que tengan problemas. Ya saben, en Madrid se nos ve definitivamente a partir de la frecuencia 48 de la TDT. En Aragón nos pueden ustedes ver a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través del Canal 12 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. En cualquier caso, ya saben que siempre nos pueden encontrar a través de Internet mediante dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. También somos fácilmente localizables en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y nos pueden encontrar siempre a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Patricia Rueda. Patricia, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. También con nosotros Almudena Negro. ¿Qué tal, Almudena? Muy buenas. Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Y también con nosotros Ana Ruiz. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten una pregunta. ¿Ustedes sabían que en nuestra casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar
respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida de tu familia, protegiéndoles de los virus y las bacterias, llamando al 900-730-122. Quim Torra tiene que abandonar la presidencia de la Generalitat y tiene que hacerlo forzosamente. El Tribunal Supremo, por unanimidad, ha confirmado la condena a 18 meses de inhabilitación por desobediencia que le impuso el TSJ de Cataluña al negarse a quitar los símbolos separatistas de los edificios públicos durante la campaña electoral del 28A. Con esta sentencia firme, Torra tendrá que dejar su cargo y abandonar la presidencia de la Generalitat. Está inhabilitado por 1 año y 6 meses y debe abonar una multa de 30.000 euros. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sustituirá a Torra como presidente en funciones, pero el inhabilitado le pone limitaciones y le prohíbe sentarse en su silla en la reunión semanal del Ejecutivo, usar su despacho en el Palau de la Generalitat y dar el discurso de Navidad. Además, no podrá convocar elecciones. Las reacciones del separatismo no se han hecho esperar, hablando de represión. Se está sentenciando, inhabilitando a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión, y eso deja mucho que desear de un país que quiere ser democrático, que quiera respetar los derechos más fundamentales, también la libertad de expresión. Por lo tanto, lo que estamos es ante un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo. La repressió desfermada per part de l'estat espanyol, que continua intacta després de més de 3 anys i que demostra que no hi ha cap resposta política. Demostra també la interferència en la vida democràtica d'un poder judicial que a més està caducat, que segueix interferint en la vida democràtica, en el nostre cas també en el Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya des de fa 3 anys. Represión ha sido la palabra más utilizada por los portavoces del separatismo ante esta sentencia del Supremo que inhabilita definitivamente a Torra. Ana, ¿cómo lo ves? Bien, pues es el cumplimiento de la ley, de la normativa y sobre todo del respeto por la ley electoral. Hay un organismo independiente como es la Junta Electoral Central, que es la que tiene que velar porque todos los partidos en unas elecciones tengan, digamos, en el punto de salida el mismo concepto de igualdad, de garantías, de correr ante unas elecciones en esas mismas condiciones, ¿no? Que sean equitativas para todos. Le dieron al señor Torra 3 llamadas de atención para que quitara esa pancarta, se negó las 3 y al final, pues claro, se abrió una diligencia abierta por el fiscal general de Cataluña por incumplir la ley. O sea, es que esto no es contra la democracia ni contra la libertad de expresión, simplemente que los partidos políticos en campaña electoral, las instituciones tienen que estar de alguna manera ecuánime, ni a favor de un partido ni de otro. Hay que separar la vida de los partidos políticos de lo que son las instituciones. Cuando se confunde lo que es la vida del partido con el gobierno o el partido que esté en el gobierno, entonces es cuando tenemos un verdadero problema democrático. Y este es el caso del señor Torra, que confunde la institución con el ideario político o de su partido. Entonces, pues, oye, ha tenido 3 avisos para que retirara la pancarta. No ha querido retirarla y la justicia, como en cualquier otro país democrático, pues ha funcionado y tiene esta inhabilitación que confirma. O sea que hay que reiterar que el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, o sea, ratifica el recurrió y ahora pues está inhabilitado, o sea que creo que bien hecho está. Patricia, ¿qué opinión te merece? Comentaban a los partidos políticos en campaña electoral, y es verdad, electoral y siempre, porque orden y ley es lo que debería imperar. Y es cierto que no se pueden escudar en palabras como escuchamos hace un momento, represión, libertad de expresión, derecho fundamental. El derecho fundamental es
cumplir con la ley, que es la obligación que tenemos cada uno de los españoles, aunque ellos vengan a decir que no son españoles. Es una sentencia por la que el Tribunal Supremo en unanimidad ratifica lo que en su momento también Vox denunció, y hoy para nosotros es un día importante porque Torra está inhabilitado y porque, bueno, me emociona poder enseñaros que, aquí lo podéis ver, como Vox, como formación política, sí que fue, bueno, una parte que recurrió importante a esa inhabilitación. Yo quiero dar las gracias, si me lo permites, al trabajo de nuestros servicios jurídicos, de Juan Cremades y de Marta Castro, que han hecho un gran trabajo, y a muchos españoles que nos ayudaron con esa fianza de 15.000 euros que tuvimos que depositar. Y hoy es un gran día porque Torra ha sido inhabilitado, y hoy es un gran día porque ya debería estar fuera de la vida política y no poner tantas condiciones. Porque por lo que hemos leído y lo que tú bien has anunciado, tampoco es quien ahora para poner Suena condiciones. un poco a rabieta, ¿no? Oye, espera, no te sientes en mi silla ni te metas en mi despacho. O sea, es que hay que dar de ¿no? manifiesto lo que realmente interesa a la mayoría de la clase política y en este caso a Torra, sillones. Y no está Cataluña, España, en el momento de preocuparse por sillones. Esa agenda ideológica que tienen muchos de ellos deberían dejarla a un lado porque lo importante es Cataluña y España. Almudena. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Estamos de enhorabuena, una vez más el Estado de Derecho se ha impuesto a estos señores que entienden que ellos están por encima de la ley y que pueden hacer de su capa un sayo. En la propia sentencia de hoy el Tribunal Supremo dice que clarísimamente, y lo leo textualmente, que Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales, que es exactamente lo que hizo. Como bien señalabais, hasta en 3 ocasiones desobedeció los llamamientos. Desde el Partido Popular también interpusimos denuncia ante la Junta Electoral Central y nos tenemos que felicitar, pero a mí me preocupa una cosa, este señor Torra, que ya está inhabilitado, que la gente sepa que ahora va a trincar 92.000 euros de pensión vitalicia al año, porque se va a llevar el 60% de la barbaridad que él se puso, que gana mucho más que un presidente de gobierno, porque como en Cataluña hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Los separatistas. Los separatistas. No los catalanes en general, No, cuidado. los catalanes no, estoy hablando de Torra. Que los catalanes ya quisieran llevarse 92.000 euros al año de forma vitalicia. Y tanto. No, pero además que sepan que los primeros 4 años va a trincar el 80% de su sueldo, casi 120 y pico mil euros, más de 120.000 euros. Un señor que ha hecho una desobediencia contumaz, como dice el Supremo, a nuestro Estado de Derecho. Yo me felicito y lo que espero es que le quiten esos 92.000 euros y el coche oficial, que también va a trincar durante no sé cuántos años este señor, porque así debería ser. Y le preguntaría al abogado de Puigdemont y al abogado de Torra y a toda esta gente que se llama Gonzalo Boye, que es un señor que fue condenado por terrorismo, si va a pedir perdón por haber acusado a los jueces de Cataluña porque condenaron en primera instancia a este señor. Y llegó a acusarles de haber dictado una sentencia ad hoc, dijo literalmente que la sentencia estaba escrita de antemano, es decir, los acusó de prevaricación. Yo no sé si el señor Boye también va a salir hoy y va a pedir disculpas. Y por lo demás, yo creo que nada, que hay que convocar elecciones inmediatamente en Cataluña, como ha pedido Pablo Casado. Yo creo que hay que convocar inmediatamente y que el gobierno de la nación, de Pedro Sánchez, tiene que garantizar que se cumpla el orden público, porque ya sabemos que todos estos van a sacar su terrorismo callejero a pasear por las calles. Pues de momento Torra se va sin haber disuelto el Parlamento y no haber convocado elecciones, y dicen que el presidente en funciones no tendrá capacidad de hacerlo. Ahora hay un reglamento, está en el estatuto también, entonces ahora es el Parlamento, está a manos de Torrent, en 10 días tiene que haber un candidato. Exacto. Junts y RC han llegado al acuerdo de que no van a presentar ningún candidato independentista, por lo tanto tendría que llegar de otra formación, sea Ciudadanos, PP, PSOE o Vox, en el caso de que pues igualmente consiguiera los apoyos en esa Cámara. Los números no dan para formar ese candidato, por lo tanto van a dejar pasar el calendario. Entonces, desde que le llegue la inhabilitación formal a Torra,
que se lo tiene que comunicar, no, y que es el Supremo, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que le tiene que comunicar oficialmente que está inhabilitado. A partir de ahí, Aragonès es el presidente en funciones y serà Torrent, y van a dejar que sea el Parlamento el que tenga ese perfil alto y protagonista, para no dejarle a Aragonès, que era un poco la trampa de Junts, de dejarle a Aragonès un poco como el malo o el aliado de, para en campaña electoral que RC sufriera ese desgaste. Han llegado a ese acuerdo a no, digamos, no matarse en esa guerra. Entonces, pues se cumplirá según la ley electoral, se pasarán esos 10 días, una vez pasados dos rondas en las que, o bien en la primera ronda tuvieran un candidato y se aprobara por mayoría, tendrían uno, no va a pasar. Una segunda con una mayoría simple tampoco, pues a partir de ahí 54 días desde que se comunica tendrían elecciones. Esto nos llevaría más o menos a principios de febrero, si todo va bien. Y es que sería muy importante, porque ya está bien, es que Cataluña lleva 6 meses sin gobierno, prácticamente, con un gobierno desaparecido. Ahora que desde el gobierno hablan tanto de aplicar 155 por motivos sanitarios, oye, que se pongan las pilas y si hace falta se lo apliquen en Cataluña estos señores y convoquen elecciones, que lo que tienen que hacer los catalanes es salir a votar y decir qué es lo que quieren. Yo creo que es fundamental que se convoquen elecciones de forma inmediata en Cataluña. Pero cumpliendo ese calendario, porque sí, o sea, el cumpliendo la ley, claro, una vez no soy que pase torra, yo no soy torra. Salir a votar es necesario, y más en este momento. Y es cierto que afortunadamente Cataluña, ahora con nuestro candidato Ignacio Garriga y todo el equipo, Cataluña más ahora que nunca sí que necesita aquellas personas que luchen por la unidad, la soberanía nacional y por los intereses de todos los catalanes. No hace falta hacer mención a lo mucho que está sufriendo la industria debido a las malas políticas hasta ahora llevadas a cabo, a lo mucho que está sufriendo el sector turístico, debido también a la ineficacia de este desgobierno que actualmente lidera lo que serían de estos planes que nunca llegan, y es cierto que ahora más que nunca hacen falta elecciones para que la voz de todos los españoles que viven en Cataluña sea escuchada y defendida. Bueno, se ha mencionado en esta mesa a Puigdemont y la verdad es que estupor es lo que ha causado el hecho de que Televisión Española, la televisión pública que pagamos entre todos, haya puesto sus cámaras al servicio del separatismo. Esta mañana, Gemma Nierga, en su programa para el circuito regional de Cataluña de Televisión Española, ha entrevistado al fugado Carles Puigdemont, evadido de la justicia. El prófugo ha aprovechado para acusar al Estado español de anomalías democráticas y de, como no, represión. La legislatura ha començat i ha acabat de la mateixa manera, és a dir, va començar interferida brutalment i il·legítimament per l'estat espanyol, que va interferir en els resultats electorals, que va interferir en la Constitució del Parlament i va interferir en la lliure sobirania d'un Parlament que no va poder escollir com a presidents els candidats que va proposar, i ha acabat, segurament acabarà de la mateixa manera, amb un president, en aquest cas és el quart candidat d'aquesta legislatura, destituït, enderrocat per l'estat espanyol. Això ja ho sabíem que podia ser així, i el nostre, diguem-ne, èxit és resistir a haver aconseguit tanmateix governar un país en aquestes condicions duríssimes, molt difícils, i demostrar 3 anys després que 3 anys després de l'1 d'octubre l'estat espanyol no té una sola proposta, ni una sola proposta política per Catalunya, no té projecte per Catalunya, i que continua fiant-ho tot, sense cap excepció, a la pura y simple represión. ¿Qué les parece que la televisión pública del Estado entreviste a un fugado de la justicia? Yo soy siempre a favor de que oigamos, sin ningún tipo de interpretación, las valoraciones de todos los representantes políticos. De los delincuentes también. Las figuras de todos. O sea, podemos entrevistar a un violador. Se han hecho entrevistas a violadores en cárcel, asesinos, se han hecho... ¿Y usted lo defiende? Yo defiendo que cualquier persona que tenga algo que contar
y en este caso pues un político es fugado y que quiera, por muy lejos que esté de su planteamiento, yo quiero escuchar, quiero preguntar, y además es que la mayor de las... tienes una oportunidad de oro para un periodista para encontrarle exactamente sus planteamientos erróneos, dejarle un poco, digamos, en una posición difícil. Vamos, todo periodista yo creo que le encantaría tener una situación no se ha caracterizado por ponérselo difícil. No, iba a decir yo que ni siquiera ha hecho repreguntas mínimamente incisivas. Claro, le ha hecho un masajito. No he visto la entrevista, pero no la he escuchado, pero la escucharía, pero sí que me gusta. Pero que me gusta oír a todos, y de hecho yo en general hago un barrido de prensa a todo el arco periodístico, o sea que no necesito, yo ya me hago mi interpretación, y si dice alguna barbaridad lo entenderé, no porque lo ha dicho un mediador por medio, sino le he escuchado, no lo he malinterpretado, no me han dicho a través de diferentes fuentes, lo he escuchado de esa persona. Entonces, pues sí, quiero escuchar absolutamente de todos los representantes políticos cuál es su oferta política, cuál es su planteamiento, y ver si efectivamente, pues como la valoración que tengo el señor Puigdemont está tan alejado de la realidad que parece que vive en Júpiter. Bueno, yo creo que aquí estamos, además de la habitual vergüenza de Televisión Española, que también entrevistó a Otegi. No es la primera vez que entrevista a un delincuente, cuando esos delincuentes se supone que están en no se sabe qué conflicto político, pero en realidad lo que están es atacando al Estado y a la nación española. Y entonces la televisión de Roja María Mateos les da voz inmediatamente y se los lleva ahí por el pago político, pero yo creo que estamos ante el eterno debate de los periodistas, de realmente esta entrevista con Puigdemont ha aportado algo, realmente era necesaria esta entrevista. Yo desde luego como periodista, ahora lo digo, no ha aportado absolutamente nada, por dos motivos. Primero, porque no ha sido una entrevista, ha sido un masajito de esos relax que te pegan en Punta Cana cuando te vas a una hamaca, y en segundo lugar porque es que es un señor que no tiene ya nada que aportar a la política española. Entonces a mí está muy bien eso de quiero escuchar a todo el mundo, yo eso lo puedo entender, pero yo creo que en este caso estamos una vez más ante un caso de manipulación de la televisión de Roja María Mateos. No, sería decir, en el caso de que manipulación es hacer un masaje a un entrevistado, eso se llama manipulación periodística. Eso no es manipulación. Eso es manipular, porque tú has dicho, yo le escucho y extraigo las consecuencias de lo que ha dicho ya, pero es que lo importante es lo que no le han preguntado, no lo que le han preguntado en este caso. Patricia, es lo que tiene interés periodístico. Pues lo veo que este gobierno social comunista destruye todo lo que toca, todo lo que manosea. Y la televisión pública, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, esa televisión pública que también ha sido regada con esos 15 millones de euros que Sánchez y su socio pues decidieron decretazo, 15 millones, España, estamos los españoles hasta aquí, personas que realmente sufren y padecen las nefastas consecuencias del peor gobierno en el peor momento, y tenemos una televisión pública que se dedica en esta ocasión a entrevistar a un prófugo de la justicia que huyó en un maletero para decir qué ha dicho, qué ha aportado de valor a la sociedad española en este momento. Es un ejercicio más, de nuevo, de blanqueamiento, como comentó hace un momento Almudena, como cuando tuvimos, algunos españoles, yo fui incapaz de ver esa entrevista a Otegi en la televisión española. Y es que este gobierno, como está al servicio de separatistas, golpistas, independentistas, herederos de ETA, ¿qué le queda? Utilizar a los medios de comunicación para manipular la opinión y para justificar lo que es injustificable. Y cuando escuchaba a Ana decir que defiende oír valoraciones de todos, yo le animo a que vea, por ejemplo, la entrevista que se le hizo a Santiago Abascal hace poco tiempo, donde, aparte del tipo de preguntas, esos contertulios tan posicionados en contra de somos la tercera fuerza política. Y no solo nos vetan en muchas ocasiones, sino que nos tratan injustamente. Cuando las elecciones gallegas en el País Vasco, créame que yo
veía Televisión Española con la intención de decir, bueno, nos dedicarán el tiempo que merecemos para contar la verdad de nuestro programa, porque como se dedican, como siempre, a llamarnos xenófobos, fascistas, fachas, nuestras 100 medidas en alguna ocasión, créame, no tuve la suerte en ningún momento de que se hiciese referencia a lo que Vox estaba defendiendo en ese momento en el País Vasco y en Galicia, que tiene que ver con lo que defendemos cada uno de los días de nuestra vida. Entonces, es una televisión española muy sesgada, muy sectaria, que solo le da voz a quien quiere. Y eso no es justo, porque tejen una madeja que nos lleva a la confrontación y al descrédito de aquellas personas que sí son honorables en el ejercicio de su profesión. Todos son honorables en el ejercicio de su profesión. Los prófugos de la justicia también. Todos. No estoy hablando de los prófugos. Los etarras también. Estamos hablando de la televisión. Entonces, yo la he escuchado y me gustaría que me respondiera una pregunta. ¿En las elecciones gallegas Vox tenía algún escaño en el Parlamento gallego? Estamos hablando del resultado, a lo mejor tiene no, que en las ver... anteriores, no me refería ahora, ya pasaron las elecciones, en las anteriores, ¿tuvieron algún escaño? Somos la tercera fuerza Le estoy política. preguntando, en Galicia, ¿las anteriores elecciones, antes de concurrir a las elecciones, tenían algún escaño en el Parlamento gallego? Como bien saben, no tenían ninguno. Pues no, efectivamente, como no tienen ninguno, ustedes no pueden tener un espacio público, la televisión, porque entonces eran un grupo extraparlamentario. Los grupos que pueden tener espacio público son los grupos que hasta ese momento tienen representantes en el Parlamento, en este caso eran las elecciones gallegas, tenían escaños en el Parlamento. Entonces, eso es manipulación, lo que está diciendo usted y está diciendo mentira. Sí. Y los titulares aquellos donde dice, Vox dice que una diputada ha sido agredida. Perdona, nuestra diputada Rocío de Mer, diputada por Almería, que recibió en Sestao una piedra, Vox dice no, es real. Vergüenza. Tiene una brecha que todavía tiene la cicatriz. O cuando hace poco en Cataluña, Vox dice, estuvieron encerrados porque es que bien organizados, los que estaban en la puerta, es que los querían apalear, literalmente. Yo lo he puesto en duda, yo no pongo en duda que Rocío de Mer recibió una pedrada y además, lo condeno tajantemente y me parece una vergüenza y lo hice ese mismo día. Es que no entiendo a qué viene. Pero yo no hablo de ti, estamos hablando de la televisión pública española, que estoy reproduciendo, que utilizaba la tercera persona, el Vox dice, como si Vox se inventase. Bueno, vamos a hablar entonces de Vox y no de Televisión Española. Sí, pero estoy hablando de cómo utiliza el lenguaje Televisión Española en un caso muy concreto, que tiene que ver con la manipulación del lenguaje e incluso en muchas ocasiones de las imágenes. Claro, pero usted acaba de decir que ya ha manipulado diciendo que no le han dado un espacio público cuando no tenía derecho a él, con lo cual está mintiendo a los telespectadores diciendo que Televisión Española no le ha dejado un espacio. Yo no estoy mintiendo. Sí, porque no era un grupo extraparlamentario cuando usted ha concurrido a las elecciones. ¿Pero sí que le daban cabida a otros grupos? No, solo a los grupos que tienen representación parlamentaria. Bueno, yo como estoy ahora en el centro, yo soy la del centro, os voy a tutear. ¿Os parece? Sí, a los dos. Yo encantada. ¿Te puedo tutear? ¿Sí? Bueno, eso del centro me parece. Claro, hombre, entre la derecha y la izquierda. A mí no me tienes que poner ni de izquierda ni de derecha. Sentido común, extrema necesidad y muy útiles que sí que somos. Bueno, eso luego entraremos en ello, pero yo quería volver a Televisión Española. No es llueve sobre mojado. Yo entiendo que la excusa de que se quiera oír las voces de absolutamente todo el mundo. ¿Qué aportó la entrevista de Otegi en Televisión Española? ¿Qué aportó? ¿Qué ha aportado la entrevista de Puigdemont? Porque en función de eso, ese es el criterio para valorar si se deben, desde el punto de vista periodístico, hacer o no esas entrevistas. Yo personalmente soy periodista y jamás entrevistaría a gentuza como Otegi, lo digo así de claro, porque no me parece que tenga ningún interés. Puedo entender que haya quien lo defienda, oye, es que me parece súper interesante entrevistar a Mohamed Atta si estuviera vivo, o a Ben Laden si siguiera vivo, o a Otegi. A mí no me lo parece, pero el tema es que ha aportado esa entrevista. Es que ese es el problema, la manipulación de Televisión Española está en eso. Es que si tú haces una entrevista a un violador, lo que le tienes que poner es contra las cuerdas, no hacerle un masaje. Sí, ¿Qué es el problema? Que le han hecho un masajito. A mí me gustan las entrevistas incisivas. Que me yo gusta te prometo muchísimo. que el rodillo balinés duele más que la entrevista que a mí me encantan las entrevistas incisivas, pero claro, entiendo que para las personas que están convencidas de quién es Puigdemont, pues lo tienen clarísimo y no quieren ni oírlo, pero habrá un montón de personas que han visto a ese personaje pero ¿qué ha aportado? por oídas, por lo que sea, o por las personas que tengan dudas
dudas ¿Pero de qué ha aportado? realmente el personaje, pues seguramente pues les puede despejar Pero a ver, dudas. dudas no podemos tener, porque es un Hay señor personas condenado que- por la justicia Ya, pero hay española. personas Entonces, que si no ahora vamos a poner en saben duda los la tribunales realidad de las también. cosas, ni están tan informados como podemos Bueno, estar nosotros. fenomenal. Y no viven la realidad de otra manera. ¿Qué Entonces, luz, mucho. qué revelación se ha producido hoy en esa Pues entrevista? seguramente Que la habrá Gata no tiene. personas que sí, que verán, o verán contradicciones, o verán que no le convence el personaje. Tú sabes, y en la mayoría de las elecciones, en los últimos 6 días, se suben y se deciden muchos votos, y son decisivos tengo esos claro, votos. pero no estamos Y en esa muchas, situación. pero muchas veces es a través de entrevistas o de debates Pero no es televisivos. una situación, o sea, ¿qué aportaba Ya, en este momento se mueven, periodísticamente la mueven. entrevista de Bueno, para Puigdemont? nosotras seguramente no, porque ya conocemos al personaje, pero para muchas personas encontrarán un valor. Entonces, si respetamos y estamos en un país democrático, dejemos que el resto de personas tengan el derecho a estar informado. Sí, yo estoy de acuerdo en ya, que todo pero el mundo Almudena, tenga derecho el a derecho. expresarse y No, a no ser hablo del informado, derecho pero a esto entra en expresarse. contradicción con lo que le No. decías hace un momento No. a ella, porque si los grupos extraparlamentarios no tienen entrevista por un criterio objetivo, porque aún eres extraparlamentario, ya luego la próxima vez que entres te damos voz. Es así, es un acuerdo que hay en todas las televisiones públicas. ¿Me quieres explicar a qué viene entrevistar a este delincuente fugado en Waterloo? Junts per Cat no es un grupo extraparlamentario. Y segundo, no solo es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho constitucional de todos los españoles a la información. Es un derecho constitucional. Pero los medios públicos no pueden informar de absolutamente pero, todo. Almudena, a mí me encantaría que no hacer vamos un reportaje del gato al que le han pegado un tiro el otro día en Las Rozas, tú tienes pero un no van a hacer interés, yo caso. tengo otro, pero hay Claro. miles de españoles que tienen otros. Entonces, todos están en su derecho a recibir la información y luego ya cada uno decide qué ve, qué no Ana, lee, todo eso está muy bien que si ya los somos personajes no adultos. fueran Otegi Lo que no y podemos Puigdemont. ser es paternalistas de decir, no, usted no es suficiente maduro para No, escuchar esto. No, que ya lo pero lo que yo escucharán. no creo es que Además, la gente de España sea tan tonta, ningún español, para no saber quiénes son estos personajes. Almudena, Otegi en y un país, Puigdemont. en un planeta globalizado, en el cual yo puedo leer el New York Times en mi casa, o cualquier medio Hasta el Financial belga, Times o cuando o publican cualquier según qué. televisión, es absurdo. Es como decir, no, en esta televisión no, pero le entrevistan los belgas, o en ¿Pero Andorra, sabes cuál o es donde la sea, y diferencia? sí. No, perdona, es que No, si es fuera una absurdo. televisión privada, yo seguiría diciendo que como periodista a mí no me interesa entrevistar a esta gente. Es que estamos hablando de una televisión pública. Sí. Estamos hablando de una televisión pública que con mi dinero entrevista a Pero este que señor hay que ha dado un golpe de otros Estado contra españoles España, hombre. que con su dinero sí que quieren escucharle. Pues nada, Ya mañana Tejero, por favor, Roja María Mateos, mañana Tejero, todo lo que quede vivo del Yo estaría 23F. encantada, Pues me yo no. gustaría que contara realmente qué pasó allí. Y Bretón, Bueno, José encantada, Bretón, por todos Dios. los delincuentes desfilando Sí, por televisión entonces, española. hay cosas no puede que ser, hombre. no puede ser el paternalismo. O No. sea, cada persona es Al final independiente, convierte puede televisión decir. española en Sálvame. No, no es así. Al final es el responsable número 1 de un golpe contra la unidad de España que ha sido entrevistado y con una declaración que hizo unilateral de independencia. Y eso es lo que ha permitido Televisión Española. Pues eso es lo que hemos visto, la utilización de las cámaras de la radio y televisión pública para hacer una entrevista a un fugado de la justicia, Carles Puigdemont. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablarles de otra guerra que se ha desatado, la del gobierno contra la monarquía, utilizando a la justicia para sus propios intereses. Hoy mismo el ministro de Justicia nos confesaba que fue el gobierno el que vetó la presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos magistrados del pasado viernes en Barcelona y que lo hizo justamente ante la inminencia de esta sentencia que les hemos comentado de inhabilitación de Quim Torra y ante la proximidad del 1 de octubre, aniversario del famoso referéndum ilegal. Ahora les contamos. España ha sido arruinada por políticos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá?
Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental. Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera, se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿Tienes problemas para hablar con tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Hemos iniciado el programa de hoy con esa noticia política del día, el hecho de que el Tribunal Supremo haya ratificado la inhabilitación de Quim Torra, y ya saben, la respuesta de Torra ha sido que ha sido destituido por un golpe del Estado español. En fin, tema absolutamente destacado, pero no el único de la jornada, puesto que el Gobierno sigue con su intento de controlar el Poder Judicial y después de colocar a la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ahora acusa a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, de hacer oposición a Pedro Sánchez. Fue el propio Lesmes quien, en el acto de entrega de despachos a los nuevos magistrados en Barcelona, lamentó la ausencia del rey forzada por el Gobierno. No contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial. Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, acusó al Gobierno de tratar de socavar las principales instituciones del Estado. El Gobierno está demostrando que está atacando a todas las instituciones que les impiden desguazar el país. Atacaban al Partido Popular, siguieron atacando a los jueces, siguieron esta semana atacando a los fiscales y ahora se han atrevido incluso hasta con este ataque intolerable a la institución que representa el rey. Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha justificado la ausencia del rey de ese acto, argumentando la inminencia de esa sentencia que condenaba finalmente a inhabilitación a Quim Torra y argumentando también la proximidad del 1 de octubre, el día que se celebra el aniversario del famoso referéndum ilegal. Inminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre, o sea que hay una serie que no podemos evitarlo. Entonces, creo que el Gobierno tiene una obligación de velar no ya por la seguridad, que por supuesto la tiene, pero sobre todo por la convivencia. Y por tanto, si ese acto se podía hacer unos días después, que no hubiera esta tensión, ¿por qué vamos a generar una tensión? La guerra que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias está declarando contra la monarquía y sus ataques al rey han generado gran indignación en diversos círculos, entre la oposición y en el seno del propio Partido Socialista. Es incomprensible que un miembro del gobierno, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, haya sido capaz de acusar al rey de orquestar una conspiración en el Ejecutivo, contra el Ejecutivo. Lo hizo con este mensaje de Twitter: la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente insostenible. También el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cargado contra el rey y le ha acusado de falta de neutralidad. En un mensaje en Twitter decía: respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales, artículo 1.2 de la Constitución española, la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha pedido a Sánchez que desautorice tales afirmaciones. En un mensaje aseguraba: los ataques del Gobierno al rey son intolerables. Si Sánchez no desautoriza inmediatamente a su vicepresidente y ministros, será responsable de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente y actuaremos con firmeza contra esta subversión del orden constitucional. Tenemos comunicación con el director de publicaciones de La Razón, José Antonio Vera. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Es tolerable que miembros del Gobierno ataquen frontalmente al jefe del Estado? Bueno, esto es algo yo creo que no se ha visto, ni se había visto en ninguna parte del mundo, ¿no? En ningún país, desde luego en ningún país civilizado, ¿no? No tiene precedentes. En fin, se supone que si uno tiene en un momento determinado una queja que hacer
relación a una institución, pues hay unos cauces establecidos para ello, pero no de una forma abierta mediáticamente a través del Twitter. El ministro de Consumo, pero el ministro de Consumo, ¿qué es? ¿Ministro o tuitero? ¿Por qué le pagan? ¿Por escribir en Twitter o por hacer su trabajo que no sabemos qué trabajo ha hecho? Que nadie conoce qué ha hecho este señor, salvo una vez que hizo unas declaraciones para hablar mal del sector turístico en España, con lo cual se le echó encima todo el sector del turismo. Bueno, este señor está ahí cobrando un sueldo tan tranquilamente todos los meses desde hace ya bastante tiempo, no hace absolutamente nada, se dedica a escribir tweets contra el jefe del Estado y el presidente del gobierno pues parece como que si lo aplaudiera, ¿no? Es absolutamente insólito, amén de gravísimo, es un tema gravísimo. Es que fíjate la barbaridad, José Antonio. Resulta que Alberto Garzón acusa al rey de conspirar contra el gobierno y Pablo Iglesias le acusa de falta de neutralidad. A don Felipe nada menos. Sí, sí, y todo además por una cuestión tan simple, tan sencilla, que yo creo que se ha explicado muy bien, que es que, vamos a ver, el rey lleva 20 años, el rey emérito y después el rey de España, el actual, pues llevan 20 años asistiendo a este acto en la Escuela Judicial de Barcelona. Por tanto, lo normal es que cuando un año no va, y sobre todo además cuando trasciende por los motivos por los que ha sido, que es casi mejor no decirlos porque da vergüenza, bueno, pues es lógico que el rey pues llame en este caso al presidente del Consejo del Poder Judicial para decirle, hombre, pues me hubiera gustado, pero las circunstancias son las que son. No tiene mayor importancia que eso. Y de aquí se sacan, pues esto, una conspiración, que es lo que ellos están buscando. Y hay que tener cuidado con eso, porque ellos están buscando la confrontación. Esto no es un calentón. Esto es una estrategia bien urdida desde hace bastante tiempo, que lo que pretende es erosionar la figura del rey, cambiar la monarquía, cambiar el régimen y que avancemos hacia lo que quiere imponer e implantar el partido de Pablo Iglesias, que es la República Confederal, no la República Federal, no, la República Confederal, en la que haya 3 o 4 estados, aparte de España, estaría el Estado vasco, el Estado catalán, el Estado gallego, que tendrían las mismas, estarían en un plano de igualdad con el Estado español. Algo parecido a lo que se hizo pues en Yugoslavia antes de que, en fin, cayera por sí misma, despedazada por las guerras intestinas que se produjo en aquel país, ¿no? Pues esto es lo que pretende el señor Pablo Iglesias, es una estrategia calculada y aprovechan la crisis del coronavirus, que es una situación bastante complicada para la vida española, pues para generar, mientras peor situación, mejor para ellos, porque lo que ellos pretenden es el cambio de régimen. O sea, que tú estás convencido que esto efectivamente forma parte de toda una estrategia para socavar la monarquía y para que el gobierno pueda implementar su agenda social comunista, republicana, bolivariana y plurinacional. No me cabe la menor duda. Todo depende de lo que se deje llevar el señor Sánchez. Yo pienso que en principio esta no es el planteamiento de Sánchez, este es el planteamiento de Podemos. Ellos lo que quieren es fuera la monarquía, una república y que sea una república confederal. Además, esto lo ha dicho en innumerables ocasiones Pablo Iglesias. Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere ver y no lo quiere oír. Y cuando se le dice, bueno, pues en fin, como que ya será menos. Bueno, será menos, pero va siendo más, porque ellos siempre van avanzando en ese camino. Y entonces lo que quieren justamente es generar una situación de conflicto, una crisis, para que el debate sobre la monarquía se suscite en España y para que efectivamente pues lleguemos a esa situación que es la que ellos pretenden, de que se tenga que hacer un referéndum en algún momento en España para que los ciudadanos se digan si quieren monarquía o si quieren república. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Almudena, ¿cómo lo ves? Bueno, es totalmente intolerable lo de Alberto Garzón, debería ser cesado de inmediato, pero vamos, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo un ataque de un proyecto de poder totalitario, que es el que tiene Podemos, Izquierda Unida, que pasa por la destrucción de todas las instituciones democráticas y su cambio por otras. Este es el proyecto totalitario de Podemos.
En cuanto a Garzón, debería dimitir porque es que encabezar este ataque siendo ministro desde el propio gobierno, porque claro, es que no es una cuestión de que sea Alberto Garzón, es que este señor es ministro del gobierno de España, el que está encabezando el ataque, y por eso mismo se tiene que ir. Luego, por otro lado, yo lo que le querría preguntar, hablando de Podemos, es a Dina Busselham, que me parece un personaje muy curioso porque está a favor de la monarquía en Marruecos, donde es de derechas, y yo quiero preguntarle si aquí, que es de izquierdas, también está de acuerdo con lo que ha dicho Alberto Garzón, a ver si en su panfletillo nos dedica una columna y nos cuenta si está a favor o en contra. Y con respecto a lo de que quiere la monarquía hereditaria, si es que además Alberto Garzón se tiene que ir por ignorante, porque es que todas las monarquías que hay en Europa son monarquías hereditarias. Es verdad que después de la Edad Medieval hubo unas monarquías que eran semi-hereditarias porque se repartían dentro de la misma familia, dentro del mismo clan, decidías cuál era el sucesor. Es decir, no era tan directo como puede ser aquí. O a lo mejor es que quiere una sucesión agnática, que es esa en la que las mujeres no pueden heredar y además no pueden transmitir los derechos de sucesión. O sea, es que de verdad, lo de Alberto Garzón se tiene que ir por borrico y además por estar llamando a este proyecto de poder totalitario que lo único que busca es socavar la última de las instituciones que mantiene unido a los españoles y con ello derribar el régimen del 78. Y lo peor ya no es derribar el régimen del 78, sino que lo que quieren liquidar es el espíritu de la transición. El espíritu de la transición que consistía en que izquierda y derecha se daban la mano para superar una guerra civil que había habido en el pasado y seguir adelante hacia una democracia. Esta gente no. Esta gente desde la época de Zapatero, que ya yo creo que es mucho más amigo de Podemos que del propio PSOE, teniendo en cuenta los negocietes que se trae en Venezuela, ¿verdad?, el señor Zapatero, pues yo creo que lo que buscan es entroncar la legitimidad del gobierno de España con la Segunda República y derruir todo aquel espíritu de los españoles cuando decidimos pasar página. Esta gente hay que mandarla a su casa. Patricia. Lo cierto es que es un ataque, uno más, que se une a la lista de ataques que estamos viendo y leyendo ya no solo en redes sociales, sino en los medios de comunicación. Y es un ataque a mucho más que un símbolo. Es un ataque a la unidad, a la soberanía de España, a la tradición. Lo decía hace un momento en el corte que habéis puesto Lesmes, rompe la tradición. Es un ataque a todos y cada uno de los españoles que defendemos la Constitución, y bien es sabido que la Constitución pues, recoge esta figura de la monarquía, la libertad de los españoles, la unidad de la nación, pero claro, ¿qué podemos esperar de Garzón, de Sánchez, de Iglesias, cuando estamos viendo, ya no solo esa declaración de Twitter que me hacía pensar, Garzón decía, maniobra contra el gobierno, pero ¿quién maniobra en contra de quién? ¿Por qué no te centras en tu trabajo como ministro? Porque ya no solo es que no hagas nada, como hace un momento comentaba José Antonio, es que encima lo que haces lo haces mal, porque si atacas al turismo, que supone el 13% de nuestro PIB y el 13% del empleo, que además eres cabeza de lista por una ciudad como Málaga, que vive del turismo, que además incluso ahora con una de tus medidas estás asfixiando aún más si cabe a las agencias de viaje por los bonos, que las pobres agencias no se pueden hacer cargo de pagar lo que aún los turoperadores no le han abonado a ellos. Esta es la lista de despropósitos que abran ese debate sobre la monarquía. ¿Qué hace? ¿Tapar sus vergüenzas y sus miserias? ¿Tapar donde están instalados, que es en la confrontación? ¿Por qué no el vicepandemias que llevó a la muerte porque no tomó las medidas necesarias a casi 20.000 ancianos, no ejerce la responsabilidad que en su momento tuvo que tomar y ahora, porque sigue siendo ministro de Asuntos Sociales? ¿Por qué no hacen su trabajo? En lugar de llevarnos a los españoles, y si no la ley de memoria histórica. Es un ataque a la Constitución, es un ataque a la monarquía y es un ataque a la libertad de los españoles. Y no sé hasta qué punto se le tiene que dar a ellos más relevancia, porque el debate ahora, ¿dónde debe estar? En buscar soluciones para todos los españoles. Que no estemos a la cabeza como país con la mayor tasa de sanitarios contagiados. Que no estemos a la cabeza en la peor gestión que se hace en las residencias sanitarias. Y no es por los sanitarios
que sabemos todos que están haciendo un gran trabajo, es porque no tienen recursos. Es que no podemos estar casi a la cabeza en la caída del PIB con un 18,5%. Es que no puede haber casi más de 800.000 personas que están esperando, muchos de ellos, cobrar los ERTEs. Es que estamos a la hora que estamos y todavía no se ha llegado al acuerdo de ERTE, sí, con ATA, pero ¿y qué pasa con sectores que están demandando medidas específicas? Porque resulta que los ERTEs están hasta el 30 de septiembre, pero es que hay mucho pequeño comercio en el turismo, hostelería, ocio nocturno que le han prohibido trabajar. Hay mucho pequeño comercio que necesita ya medidas porque necesitan certidumbre. Hay tanto de lo que hablar y tanto que resolver que ahora el debate de la monarquía están vetando a su majestad el rey y nos están vetando a muchos españoles. Ana. La monarquía, los ERTE, es que me he perdido un poco ya. Bueno, estamos con este ataque del gobierno contra la monarquía utilizando el poder judicial a sus anchas. Bien. Convertir al rey en pasto de disputa política y sobre todo que determinado partido político también se quiera apropiar de un símbolo que nos representa a todos y cada uno de los españoles, pues es un poco difícil, de verdad. Iglesias parece que no. Bueno, es que es muy lícito ser republicano, ¿eh? O sea, ser republicano y monárquico... El que acabas de decir que nos representa a todos, incluso a ellos, aunque no quieran. Ahora mismo sí, porque claro, aunque no quieran, representa a todos los españoles. Y es curioso, porque además ellos son miembros del gobierno y han prometido lealtad al rey en el momento de y respetar la Constitución. Pero en este caso, se ponen el mundo por montera, ¿no? Javier, como has dejado ellas, en este caso yo creo que es más una crítica, no sé por qué se ha entendido que era más una crítica al rey más que a Lesmes, porque evidente que puede hacer esa llamada al señor Lesmes y decirle que efectivamente no va a estar ahí, estaría de lo más lógico y normal. Ahora bien, que trascienda esa conversación sí que es un poco de deslealtad, sobre todo de un presidente que está en funciones que ya no debería estar ejerciendo este puesto. Pero es que la cuestión es aún muchísimo más sencilla, es que se le dijo desde el gobierno que trasladara a otra fecha para no coincidir justamente con la sentencia, con lo que ha confirmado hoy el Supremo, que por cierto, quien tiene la agenda pública y dice cuándo va a dar las sentencias es el Poder Judicial, el Tribunal Supremo. No avanza a ninguno de los otros poderes cuándo va a dar esas sentencias. En este caso no se sabía si iba a ser el viernes, o iba a ser el lunes, o iba a ser mañana, no se sabía. Entonces era en parte por mantener ese salvaguarda a la institución, a la monarquía, y además se le pidió que lo trasladara. O sea que es un poco chocante que diga que se llama un poco a las manos, que falta el monarca en estos 20 años, cuando se le pidió que lo trasladara unos días después, efectivamente. Y luego es que es muchísimo más sencillo, no es un ataque, es una salvaguarda, y además cuando justamente es el propio Tribunal Supremo, cuando no avanza, cuando va a dar su sentencia. ¿Alberto Garzón estaba protegiendo al rey en ese tuit? No, el gobierno, cuando estabais diciendo que el gobierno está atacando socialcomunista. Es que pero el gobierno, el que es el que ha dicho al rey que no fuera para evitar que hubiera altercados. Pero entonces el tuit de Garzón es como el gobierno protege... Pero de todas maneras, un ministro puede expresarse sí o no. No, Garzón puede decir todas las tonterías que quiera, pero porque yo he escuchado a muchos ministros decir muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que como ministro no puedes atacar al jefe de Estado tan alegremente. Yo no he visto un ataque, no he visto ningún ataque. Hablo de Garzón. De Garzón, no he visto ningún ataque. Llama la neutralidad. A la neutralidad. Ah, la neutralidad. Al mismo plano está ¿quién? Hombre, me parece, la jefatura de Estado no, es el papel constitucional, es de neutralidad. Que le da un pescozón al rey. No. Ahí que te estás metiendo, Ana, no me estoy metiendo en un jardín, pero entenderás que estamos en poderes, están totalmente separados. Y la jefatura del Estado
Es un poder institucional, está el gobierno y está la justicia, ¿sí o no? Por supuesto, y luego está el legislativo y el ejecutivo. Y la jefatura de Estado no es solo para Vox ni para el PP, es para todos y cada uno de los españoles. Por supuesto, como la bandera, ¿sí o no? Para todo aquel que la quiera. Pues ya está, oye, que se puede ser republicano, si es que a mí me parece legítimo, que pues yo no soy monárquica, a mí que me estás ser republicano contando. es legítimo, ser de derecha es legítimo, ser de Vox... parece ser que también es legítimo. Bueno, faltaría más, faltaría más. Y después hablan de democracia. Se llena la boca hablando de democracia. Es que como escucho lo de socialcomunista, parece que ser socialista comunista es dar un golpe de Estado. Ser comunista es un poquito malo, porque vamos, ¿sabes qué pasa? No se os oye si habláis a la vez. Su argumentario de socialcomunistas, golpistas y totalitaristas, todo eso unido en una frase, llama la atención. Llama la atención de un partido que además... Una de sus propuestas vulnera un apartado de la Constitución que habla sobre las comunidades autónomas y es el apartado territorial de las comunidades autónomas. Entonces, pues llama mucho la atención, a mí poderosamente. Entonces, como muchas de otras medidas que tienen no a favor de la igualdad de los españoles. Entonces, sí, pues, que estamos muy a favor de la igualdad real de los españoles. Que solo hablan de igualdad territorial. Pero cuando son cuestiones de raza o de género, ya ahí me parece que olvidan la igualdad. Olvidan la igualdad. Yo quería entrar un poquito en el fondo, ¿no?, de la cuestión, ya dejando lo superficial. Decía Patricia, con razón, ¿por qué hacen estos ataques? ¿No? Se preguntaba, que también intentaba si era un ataque o no. Bueno, pues hablando de Podemos, es que Podemos efectivamente es comunista. Claro. Pero ser comunista, perdona, no es tan legítimo como ser un demócrata. Por lo menos para mí, porque soy demócrata. Porque para mí un nazi y un comunista no es igual de legítimo que ser demócrata, que ser socialdemócrata o que ser liberal. No estoy confundiendo las ideas. Pero déjame acabar el argumento. ¿Qué es lo que le pasa a Podemos? Podemos viene con un proyecto de poder totalitario encima de la mesa, pero es que además no es que lo diga yo, es que lo tienen ellos por escrito. Es que basta leer a Rejón, basta leer a Monedero, basta leer los libros que han publicado y tienen un proyecto de poder totalitario. Ese proyecto de poder totalitario que nace del Foro de Sao Paulo en los años 90 consiste precisamente en la deslegitimación de todas las instituciones y su sustitución por otras. Eso es el populismo. No, es el municipalismo socialista. Del poder de el Congreso de Sao Paulo no tiene nada que ver con el municipalismo. No, hombre, no. Sí, hombre, sí. Que no, hombre, que no. El Foro de Sao Paulo es de donde salen todas las microutopías. Es ese congreso que monta Fidel Castro y pone al frente a aquel entonces a un señor muy guapo y muy joven que se llamaba Lula da Silva, que luego acabó como todos los comunistas estos, que acaban corruptos y en la cárcel. Pero bueno, y eso es el Foro de Sao Paulo, que fue organizado por Fidel Castro, que como todo el mundo sabe no es un demócrata. O a ver si es que ahora Fidel Castro va a ser un demócrata y vamos a tener que decir aquí que tanto valen Pinochet y Fidel Castro como yo los movimientos totalitarios lo tengo muy claro. Tengo al señor Franco, tengo a Fidel, hay muchos movimientos totalitarios, sí. Pero claro, pero distingo muy bien de lo que es un demócrata de un totalitario. Es que un comunista es un totalitario y si no lees su ideología y lees sus... A ver, mientras te vas colgando el micrófono, vamos a abrir un poquito el... A ver, Patricia. Sí, solo dos apuntes. Uno, decía Ana hace un momento, me estoy perdiendo en relación a que yo había hablado de los ERTEs. Y no tienes que perderte porque, según había en mi intervención, hablaba de ese debate que se había abierto en cuanto a la monarquía, a raíz de lo que había comentado José Antonio, lo enlazaba con que era un debate en el que ahora mismo no debemos estar porque de lo que sí hay que hablar es de los problemas reales y soluciones reales. Lo matizo porque también quiero que lo tengas en consideración. Y hablabas, pues es cierto que se ha impedido al jefe del Estado acudir a la entrega de despachos y hablabas de salvaguarda. Pero es que realmente en todo este tiempo, desde que se conoció la noticia, no han sido transparentes, no encontrábamos esa justificación. Hace 3 días decían una cosa, esta mañana decían otra, y al final parece que lo que tiene que ver es que, como este gobierno necesita el apoyo de separatistas, nacionalistas, independentistas, porque se están negociando los presupuestos generales del Estado, parece que es que resulta que ahora grupos como Esquerra Republicana o como otros republicanos ponen sobre la mesa quizás que el jefe de Estado no pueda acudir a este acto. Y créeme que tenemos derecho a pensarlo porque como estamos viendo estas jugadas que no son buenas para España, que no son buenas para nuestra imagen,
cómo se cuestiona nuestra imagen ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Yo he tenido que escuchar en el Congreso, y eso fue hace 2 semanas, a la representante de Bildu decir: nosotros estamos condicionando el gobierno de España. Justicia poética. Y te lo digo literal, porque me impactaron tanto su expresión que en el momento en el que yo tuve la intervención para defender un plan nacional para la industria, muy necesario, pero que no salió, porque claro, como lo defiende Vox, pues resulta que ni PSOE, ni Podemos, ni Esquerra, ni sus socios de gobierno lo votaron a favor. Y tuve en ese momento, y miré a Adriana Lastra, que era la única que estaba, de los que, bueno, ya sabemos que no estaba ni Sánchez, ni Pablo Iglesias, y decirles cómo van a justificar su no a este Plan Nacional para la Industria y su sí a estar condicionados por filoetarras. Y eso no me lo invento. Que digamos separatistas, independentistas, republicanos, ellos mismos se definen como tal. Ellos es que lo hacen de esa manera. Claro. ¿Y por qué le tienen que decir que no? Tienen que decir que no son republicanos. Lo que estamos diciendo que no es que no ataquen a la unidad de España y a la soberanía nacional. ¿Un republicano tiene que decir que no es republicano? Pero ¿una persona que tiene ideas socialistas o comunistas tiene que ocultar sus ideas? No las oculta. No, pero yo me no las oculta. No. Lo que estamos cuestionando... por eso no lo eres. Como me avergonzaría tú ser nazi. Ya, bueno, es pero que, claro, lo estás equiparando y me preocupa que digas esto, de socialista a nazi. Con ya, el pero estás equiparando socialismo. Pero los socialistas y comunistas. En este momento lo que estábamos cuestionando es el veto que ha sufrido la monarquía y todos los españoles constitucionalistas y este gobierno que no sabe cómo justificar cada una de las traperías que hace. El veto, esa es la cuestión. Que llamas tú veto, lo condiciona el gobierno en cada una de las intervenciones del rey, en diferentes representaciones, a países extranjeros. Lo ha realizado Felipe González, lo ha hecho el señor Aznar, lo ha hecho el señor Zapatero, porque tiene esa potestad el gobierno. Y yo no sé por qué, e insisto, que se quiere un partido apropiar de un símbolo que es de todos los españoles. Y le repito, se le instó al señor Lesmes a que cambiara el día, porque el gobierno no tiene la agenda de publicación de una sentencia. No la tiene. Y que esto sea conflicto, efectivamente, y que sea un momento de disputa, me parece horrible, porque efectivamente, le voy a dar la razón, los españoles están en otras cosas, están en la salud y están en el trabajo. No en una cosa que conocía el señor Lesmes, sabía el porqué y no lo ha dicho, y de esto ha hecho una batalla política. Un señor que está en funciones. Pero ¿quién inicia las batallas? ¿Quién el señor está Lesmes iniciando es el que las batallas? Tradujo. ¿Por qué no puede ir el jefe del Estado? ¿Quién dijo que faltaba el rey? ¿Por qué no puede ir el jefe del Estado? Porque se les había, no sabían cuándo se iba a dar la sentencia. Es que el actual gobierno es incapaz. Muy sencillo. Mira. El gobierno no sabe cuándo. Separación de poderes. Un tribunal va a comunicar una sentencia. Gracias a Dios hay esa separación de poderes, no se conoce previamente. Como no se conoce, se intenta que se aplace unos días, intentando que no haya ningún... como lo han hecho todos los gobiernos. Cuando ha habido algún problema de agenda, o bien porque el jefe del Estado tuviera que ir a cualquier parte, bien al País Vasco o al extranjero, y hubiera algún tipo de conflicto, se ha salvaguardado la institución y la persona. Si el actual gobierno es incapaz de garantizar la seguridad del jefe de Estado a una visita en Cataluña, ¿qué garantía tenemos de elecciones democráticas, pacíficas y libres? Que un español no pueda hacer uso de su libertad para acudir a actos institucionales. ¿En qué clase de país nos quieren convertir aquellos que están ahora gobernando? Claro. La libertad. A todos. La libertad está. La defensa también está garantizada. ¿Dónde está la libertad? Si no paran de atacar a la libertad quienes gobiernan ahora. Pero usted sabrá calibrar que en algunos momentos, para no, digamos, calentar o no azuzar el ambiente, a veces se cambian las fechas de las cosas, de diferentes encuentros institucionales. Lo que tienen que hacer los dirigentes políticos es no azuzar, no llevar a esa confrontación. Es que tienen que estar a sus ciudadanos, a los problemas de sus ciudadanos, no crear problemas.
Y en eso están, a no crear problemas. Así es. Y de nuevo han vuelto a No crear a un crearlo, problema. no, Si los es que no están paran de creando crear... ustedes. Ahora vaya, No, ahora porque- nosotros somos los no, responsables, claro, los que lo pero crean vamos a son ver, quien ustedes. tomó la decisión fue el Hombre, Ejecutivo. En fin, claro, ahora pero todos los problemas de algo que no de Vox, tenía gravedad, de que todos se los le problemas. comunica al Poder Al Judicial, contrario. se le comunica al Poder Judicial y ya está. Si es que no hay mayor problema, busquen otro día para la agenda, nada más, Si ni Vox nada menos. está aquí, créeme que es para resolver muchos de los problemas que son heredados. Claro, muchos de los claro, problemas todos que los son problemas. heredados España y tiene que tienen que ver infinidad, con las infinidad, competencias transferidas, infinidad de haciendo problemas alusión heredados. a lo que tú dijiste al principio, de verdad, de ese calamitoso estado de las autonomías, que desgraciadamente durante la pandemia hemos visto que no funciona. Que no funciona porque... Pues tienen 2 comunidades a las que prestan apoyo. Tenemos 2 comunidades en las que gracias Dos. a la aportación de Vox No, tenemos nada, cero. leyes antiocupas maravillosas, auditorías en el caso de Andalucía para controlar el dinero público. Oye, perdón, No tienen la sabes televisión, lo bien que se está tienen haciendo la en las televisión comunidades de Andalucía allí que donde dijeron estamos. que iban a cerrar, no la han cerrado. Tienen la Comunidad de Madrid, cuando han mencionado las residencias de los ancianos, podían haber retirado el apoyo al Partido Popular, que ha dejado a esos ancianos allí solos. Bueno, a ver. Solos. El Y Partido Popular ustedes está les muy mantienen ahí Y el apoyo. nosotros lo que estamos tienen diciéndole no qué son medidas deben vírgenes tomar políticamente. constantemente, No son vírgenes. porque no gobernamos, No, eso es importante no, que se están sepa, en no 2 gobernamos, comunidades pero sí que autónomas. ponemos medidas sobre la mesa. No, Medidas porque si muy realmente eficaces. creyeran en lo que están diciendo, retirarían ese apoyo. O sea, no. Creemos firmemente en todo lo que No, creen defendemos. firmemente y solo hay que leer en nuestras el poder. iniciativas. ¿Sabes qué? Bueno, los del poder son los que están ahora, No, que es eso que es no asientos, tienen entonces. entrañas, no tienen vísceras, porque no se puede negociar pensando solo en un sillón y llevando al paro y la miseria a todos los españoles. Claro, por eso. Yo tenía, ¿Sabe por por qué ejemplo, no han te quitado puedes el leer apoyo las de 6.000 Andalucía? iniciativas que ha presentado el grupo parlamentario Vox, solo desde el mes de marzo hasta junio. 6.000 iniciativas, proposiciones no de ley, proposiciones de ley, preguntas. ¿El gobierno qué hace la mayor parte de las preguntas? Respuestas tipo. Solicitud de informe, caso omiso. Ese es el gobierno que tenemos a los españoles. El peor gobierno en el peor momento de la historia. ¿Y quién está padeciendo las consecuencias? Un 30% de los comercios van a cerrar. No hace falta... ¿La pandemia qué le parece a usted que es? ¿Una fiesta? ¿Una fiesta de qué? ¿A qué No, viene que eso digo que ahora? sí, que le parece a usted entiendo una ese pandemia una comentario. fiesta, porque La lógicamente pandemia- como en el resto la de... pandemia, 53.000 muertos a los que desde aquí mi más sentido pésamo, 53.000 fallecidos no es ninguna fiesta. Claro que no lo es. 53.000 no lo fallecidos no es lo ninguna Ni fiesta. que los negocios Ancianos cierren, que ni no nada. pueden ser visitados en las Pues ya residencias está. no es ninguna fiesta. Claro que no. No es ninguna fiesta. Efectivamente, El paro y la miseria a las que estamos abocados no es ninguna Pues eso fiesta. Bueno, No es ninguna fiesta. estábamos hablando de esa injerencia del gobierno, vetando la presencia del rey. Saquen ustedes sus propias conclusiones después de escuchar las opiniones de los que participan en la mesa. Yo, si me permiten dar la mía, no entiendo que el jefe del Estado deba alterar su agenda para evitar que un puñado de separatistas se enfaden porque una sentencia que no les gusta, emitida por la justicia española. Pero bueno, hay gente que opina que, no sé, que el Poder Judicial tenía que haber cambiado de fecha, en fin. No me parece razonable que el gobierno del Reino de España le haga la guerra al rey de España, que es el jefe del Estado. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con nuestra crónica política porque será mañana cuando Vox presente en el registro del Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez, una moción que será defendida por el diputado Ignacio Garriga. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir,
Colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.